Oğuzhan por fin habló de Can Yaman y de Method Demir y soltó la bomba que nadie esperaba. Se destapa la verdad oculta, amigos. ¿Se acuerdan de todo el rollo que hubo con Can Yaman y de Method Demir? Pues Oğuzhan, que estuvo ahí metido hasta el cuello, ha roto el silencio. Y no se ha guardado nada al ojo. Por fin sabemos qué pasó realmente entre esos dos, o al menos, lo que él ha decidido contarnos. A ver, para ser honestos, todos teníamos nuestras teorías, ¿verdad? Que si un lío de faldas, que si problemas de trabajo, que si la fama les pudo, un montón de salseo. Pero ahora, con lo que ha dicho Oğuzhan, parece que todo se aclara un poquito, o quizás se complica más, quién sabe. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Oğuzhan, después de tanto tiempo, se cansó de que se especulara y decidió poner las cartas sobre la mesa. Y no de una forma cualquiera, no. Ha tirado unos titulares que han dejado a todo el mundo con la boca abierta. Imagínense ustedes que hubieran pensado si de repente su ex se pone a hablar de la ruptura de su actual pareja, y encima con detalles que nadie conocía. Sería un escándalo. Muchos dicen que Oğuzhan está intentando recuperar su momento de gloria, que solo busca atención. Pero yo sospecho algo más. Creo que hay un punto de despecho ahí, o quizás un deseo de defenderse de algo que se ha dicho de él. A veces, cuando las cosas no salen bien, uno quiere contar su versión para que no se le vea como el malo de la película, ¿me entienden? Y lo más interesante de todo es cómo ha conectado esto con Can Yaman y de Method Demir. Ha tirado unas frases que suenan como una indirecta súper directa. No dice nombres, claro, eso sería demasiado obvio. Pero entre líneas se lee todo. Ha dejado caer que las cosas no fueron como se contaron, que hubo cosas que la gente no sabía, que la presión mediática jugó un papel importante. Piensen en esto, si Oğuzhan, que tiene una relación más o menos directa con Can y Demet en el pasado, sale a hablar ahora, es porque tiene algo que contar. No es un amigo que simplemente comenta la jugada. Es alguien que vivió una parte de esa historia o que estuvo muy cerca de ella. Yo me imagino la conversación en la casa de Oğuzhan, estoy harto de que me pregunten siempre lo mismo. Voy a soltar una bomba para que se olviden de mi pasado y se centren en el presente. Y lo ha conseguido. Las redes sociales están que arden, todo el mundo comentando, compartiendo sus teorías. Es el salseo del año, sin duda. Y lo que me pregunto es, ¿por qué ahora? ¿Qué le ha impulsado a hablar justo en este momento? ¿Ha habido algún evento reciente que lo haya motivado? ¿O simplemente ha llegado el momento en que ya no le importa lo que digan y ha decidido ser completamente honesto? Para ser honestos, a veces creo que estas parejas de famosos viven bajo un microscopio. Cada gesto, cada palabra, cada foto se analiza al milímetro. Y cuando algo no funciona, la presión es brutal. Oğuzhan al hablar podría estar diciendo que él también sufrió esa presión, o que vio cómo esa presión afectó a Can y Demet. Lo que sí está claro es que la verdad, esa verdad oculta de la que habla el titular, está saliendo a la luz, aunque sea a través de las palabras de Oğuzhan. Y esto nos da una perspectiva completamente nueva de toda esta historia que creíamos conocer. Ahora, la gran pregunta es, ¿esto cambiará la percepción que tenemos de Can Yaman y de Method Demir? ¿Les dará esto a ellos una oportunidad de hablar también? O quizás, ¿te ha sido el último capítulo de este salseo con Oğuzhan como el narrador final? ¿Ustedes qué pensáis? ¿Creéis que Oğuzhan ha contado la verdad entera o solo lo que le conviene?